El devocional del día de hoy se llama Programe su día. Para esto quisiera hacerte una pequeña introducción al contemplar una de las novelas clásicas de la literatura americana. En el año 1900 se hizo la popular novela El Mago de Oz. El Mago de Oz trata acerca de una niña llamada Dorothy que vivía en Kansas, Estados Unidos. En la novela, esta niña es afectada por un enorme tornado que levanta su casa, y cuando ella despierta consciente después de todo este incidente, amanece en un mundo mágico llamado Oz. Allí ella se entera de que para salir de Oz y volver a Kansas tenía que buscar a un mago que tenía el poder para liberarla de ese lugar. Entonces, ella en el mundo de Oz va buscando a ese mago, y mientras tanto se encuentra con dos personajes que hacen parte importante de la historia. Primero se encuentra con un espantapájaros, un hombre grotesco, alto, lleno de paja, que paraba quejándose constantemente porque tenía corazón, pero no tenía cerebro. Podía sentir, pero no podía pensar. Y también se encuentra con otro hombre, igual de alto, hecho de pura lata, un hombre de hojalata. Contrariamente al espantapájaro, el hombre de hojalata se quejaba porque él tenía cerebro, pero no tenía corazón. Podía pensar finamente, pero no podía sentir. Y mientras tanto, Dorothy, el espantapájaro, y el hombre de metal, el hombre de hojalata, siguen caminando por ese mundo mágico de Oz. Y mientras continuamente el espantapájaro con el hombre de lata comienzan a ver quién es mejor, el que tenía corazón o el que tenía cerebro, finalmente ellos llegan a la conclusión de que mejor que ellos dos era esa pequeña niña Dorothy, que a pesar de su fragilidad y a pesar de su sencillez e inocencia, tenía las dos cosas que ninguno de los dos poseía. Dorothy tenía cerebro y Dorothy tenía corazón. Y hermanos, quisiera hoy día llamar tu atención hacia esto. Nosotros tenemos un corazón para sentir, pero también tenemos un cerebro para pensar, y los dos tenemos que usarlos. Lucas capítulo 14, versículo 28, nos trae a esta idea. El Señor Jesús narra la historia de un hombre que tenía un proyecto, que tenía una idea, un trabajo por hacer, y el Señor Jesucristo dice: ¿quién de vosotros, queriendo construir una torre, no se sienta antes de hacerlo y calcula los gastos para ver si puede hacer este trabajo y terminarlo? Porque si no lo hace, será el reír de toda la gente y el trabajo quedará a medias. Cuando el Señor Jesús nos decía esto, Él lo que quería decirnos es que el cristiano tiene que hacer, antes de emplear un proyecto, antes de hacer un trabajo y antes de empezar su día, algunas cosas. El hombre tiene que sentarse, calcular y encomendar. Una vez le escuché a un pastor que decía que todos los hombres que han hecho grandes cosas en la vida tenían esta costumbre. 15 minutos antes de irse a dormir, ellos se sentaban y escribían todo lo que tenían que hacer al día siguiente. Así, ellos podían ver qué cosas eran factibles para hacer al día siguiente o no. Por eso, yo quisiera traer a mente lo que dice el Señor Jesucristo. Primero dice que antes de hacer un proyecto, antes de comenzar el día, antes de salir a la calle, usted debería sentarse y escribir. Qué interesante que el Señor Jesucristo muchas veces le decía a los profetas: siéntate y escribe lo que te voy a decir. Porque cuando uno escribe en una hoja de papel o en un celular, uno presta doble atención a las cosas que el Señor nos pone allí. Hermanos, todos los días deberíamos escribir cuál es el proyecto para nuestro día. ¿Qué tenemos que pagar? ¿Hay algún cumpleaños? ¿Alguien tengo que llamar? ¿Tengo que preocuparme por alguien? ¿Puedo hacer algo por alguien? ¿Necesito hacer algo que tengo pendiente y lo dejo allí en un rincón mucho tiempo?
Blas Pascal decía que el gran problema del ser humano es que no tiene 5 minutos para sentarse y meditar en lo que va a hacer. Así que lo primero que yo le pido es que antes de empezar su día, o el día anterior, planificando el día que sigue, se siente. Lo segundo que uno hace es calcular. Esta palabra calcular es de donde deriva calculadora, que significa si el número me va a dar. Muchas veces antes de hacer algo, lo que nosotros tenemos que pensar es que nosotros no podemos actuar por impulso. La Biblia dice que el que se apresura alocadamente, ciertamente irá hacia la muerte. Así que cuando usted se siente y escriba, usted tiene que calcular. Lo que voy a gastar en eso, ¿está dentro de mi presupuesto? ¿El tiempo que voy a emplear en eso que quiero hacer es suficiente? ¿Lo que quiero hacer realmente es urgente? ¿Eso que quiero enviar por mi teléfono celular va a ayudar o va a angustiar? Así que calculemos, no hagamos cosas por impulso. Me acuerdo una vez que yo muy joven, estando dentro de una iglesia bastante grande, allí había muchos pastores y había algo que a mí no me gustó mucho y fui a hablar con mi pastor inmediato. Entonces, él me pasó a su oficina y dejó que yo hable, y cuando él vio que ya me iba callando, dando mis argumentos, él me preguntó, Fernando, pregunta, ¿tú ya hablaste con mi jefe acerca de esto? Y mi respuesta fue, pastor, perdóneme, pero yo no fui donde el pastor principal, porque usted es mi pastor directo. Y él me dijo, yo no te estoy hablando del pastor principal, yo te estoy preguntando si ya hablaste con mi jefe. Antes de hablar conmigo, ¿ya hablaste con Dios? ¿Ya le dijiste a Dios todo lo que hay en tu corazón? Y ese día aprendí algo. Ese día aprendí que antes de llamarle la atención a alguien, antes de abrir mi corazón con alguien, antes de enviar algo a alguien, primero debo hablar con el jefe. Y cuando yo hablo con el jefe, algo especial pasa en mi corazón. Porque Dios que habita en mí a través de su Espíritu, muchas veces va filtrando mis inquietudes, mis quejas, mis penas, y ya puedo calcular mejor. Lo tercero que nosotros tenemos que hacer antes de empezar el día, un proyecto o un trabajo, es encomendar nuestro trabajo al Señor. Salmos capítulo 37, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Me gustaría que medites en que nosotros tenemos que encomendarle al Señor tu camino. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene un camino. Su camino no es mi camino, y mi camino no es el que está al frente mío. Cada persona tiene un camino. Yo recuerdo perfectamente que algunas veces yo he tenido que hacer todo lo que te he dicho. He tenido que sentarme, calcular y encomendar. Viene a mi mente una anécdota que yo tuve. Hace unos años atrás yo necesitaba comprar una camioneta para mi negocio. Entonces hice exactamente lo que te estoy diciendo. Me senté, escribí, hice un número y vi la cantidad que podía disponer para esta compra. Así, yo le encomendé al Señor esto y le dije, Señor, relacióname con las personas, con las compañías con las cuales puedo hacer este negocio y puedo salir de esta necesidad que yo tengo. Como a los 3 días fui a un restaurante y después de atenderlo, el dueño me dice, Fernando, una pregunta, ¿tú no sabes quién necesita una camioneta? Porque yo tengo una allí que realmente no lo estoy utilizando y quisiera venderla. La fuimos a ver, la camioneta era aparente y cuadraba con la cantidad que yo tenía disponible para hacer la compra. Y yo dije, qué bien, el Señor hizo el contacto para que yo pueda hacer la compra. Quedamos en reunirnos 3 días después y hacer los papeles. Pasados los 3 días yo estuve allí, pero el dueño de la camioneta no. Estaba la camioneta, pero el dueño nunca llegó. Por más que lo llamaban sus empleados, el dueño de la camioneta no se apareció. Cuando yo regresé, yo le oré a Dios y le dije, Señor, yo no me voy a angustiar, yo ya te encomendé todo esto, así que tú vas a saber lo mejor que hacer para mí. Un mes después, regresé a ese mismo negocio
y vi la camioneta, pero ya no en el lugar de estacionamiento, sino la vi arrimada en el jardín de la casa. Cuando le pregunto a uno de los muchachos qué es lo que había pasado, él me dijo, Fernando, lo que pasó fue lo siguiente. El dueño vendió la camioneta a un señor, a los 15 días se le malogró el motor y el señor trajo de vuelta la camioneta y ahí están que se pelean. Ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. ¿Qué es lo que había pasado allí? Dios, que tenía ese proyecto en su escritorio celestial, me había evitado tener un problema que a la larga iba a ser peor de la situación en la que yo estaba. Así que, hermanos, no se preocupen cuando algunas veces hay circunstancias que no sean favorables para nosotros. Acuérdate algo, el Señor que abre puertas es el Señor que también las cierra cuando eso no va a salir a tu favor. Así que todos los días, antes de empezar el día, yo te sugeriría estos 3 pasos que el Señor Jesús nos encomienda. Que nos sentemos, que calculemos y que encomendemos. Quizás alguno de ustedes me pueda decir, pero pastor, realmente yo no soy así. Yo no soy disciplinado, nunca he tenido costumbre de escribir, de sentar. Yo más me baso en la inspiración y yo improviso conforme va avanzando mi día, mi semana y mi camino. Permíteme decirte de que esos son pensamientos que no van de acuerdo a la Biblia. Y el trabajo de Dios con nosotros a través de la Biblia es ir desplazando nuestros pensamientos y poner sus pensamientos. La Biblia dice en el Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Investigando este versículo tan famoso, pude descubrir que en el original hebreo, uno de los significados de la palabra deleítate significa disciplinar. Así, este pasaje lo que significa es disciplínate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que, hermanos, la disciplina es parte de la vida cristiana. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, ciertamente ninguna disciplina al comienzo es causa de gozo, pero después cuando uno ve el fruto, uno entra en sentido de lo bueno que era. Recuerdo, ya estoy casi terminando, que cuando era un adolescente escuché una discusión en una iglesia entre 2 personas que tenían cierta preeminencia dentro de la iglesia. Ellos fueron a un lado donde no había mucha gente y yo veía que intercambiaban palabras. Algunas veces alzaban un poquito la voz. Yo tenía 14 años y ellos no se percataban de mí porque yo era un muchacho que estaba por ahí, desconocido, casi un niño, y ellos seguían en su conversación, en su pleito. Lo que sí recuerdo es que yo escuchaba atentamente todo lo que ellos decían, pero se me quedó una frase marcada que dijeron entre ellos dos. Uno le dijo al otro, ¿sabes qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que yo te quiero, pero no te respeto. Y hermanos, el cristiano no solamente debe ser la persona al que la gente quiere, sino que el cristiano debe ser aquel que todos respeten por sus actos, por sus palabras, por sus decisiones. Muchas veces se nos ha dicho que los cristianos tenemos que ir hasta lo último de la tierra y tenemos que conquistar reinos y naciones para el Señor. Que todo lo que pise la planta de nuestro pie será nuestro. Esos son sueños buenos y grandes, pero yo te propongo algo más tangible. Programa tu día. Siéntate, calcula y encomienda. Y cuando tú hagas esto, entonces vas a agregarle algo a tu vida que quizás nunca hayas tenido, que es la disciplina del Señor. Acuérdate, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Hermanos, acuérdate, nosotros tenemos un corazón para sentir, un cerebro para decidir y un Dios que está por sobre todas las cosas, que es el que le va a dar bendición a la que nosotros hacemos. Señor te bendiga.